Bueno, otra vez Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos contentos de poder estar aquí, de poder vernos, de poder adorar a nuestro Dios juntos esta mañana. Sabemos que, bueno, la adoración a Dios, como siempre digo, no es un evento, ¿verdad? Sino siempre es algo diario. Sin embargo, siempre nos gozamos de venir con la iglesia para estar aquí juntos. Una de las cosas que siempre tengo en mente, hermanos, para predicar, a la hora de predicar y de compartir el mensaje con ustedes, hay dos cosas que siempre tengo en mente de cómo debe ser la predicación, ¿verdad? Siempre que estoy preparando en la semana una serie o una predicación, siempre tengo en mente dos cosas. Una, que sea bíblica, y la segunda es que sea relevante, ¿verdad? Yo creo que la predicación debe ser así, bíblica y relevante, porque si es bíblica nada más y yo le traigo pues un montón de información bíblica de cómo eran los corintios y de cómo eran los filipenses y todo eso, bueno, yo creo que eso es interesante. Sin embargo, pues uno se pregunta, bueno, ¿y eso a mí qué, verdad? ¿Eso a mí en qué me afecta? Yo no soy corintio, yo soy mexicano, yo soy salvadoreño, yo soy hondureño, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la predicación tiene que ser bíblica y relevante. Relevante quiere decir que me afecte a mi vida diaria, que se aplique a la vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Bíblica quiere decir que está basada en la escritura o que tomamos principios de la escritura para hablar de los temas, porque si solamente es relevante y no bíblica, pues eso no es diferente a una conferencia, a una plática motivacional, etcétera, ¿verdad? Entonces la predicación tiene que ser bíblica y relevante. Es muy importante que tengamos estas dos características. Cuando tratamos de que la predicación sea relevante, pues nos preguntamos cuáles son los temas con los que luchamos. No solamente quiero venir a repetirle versículos de la Biblia que usted ya conoce, sino aplicarlos a nuestra vida y cómo nos afecta, cómo nos afectan estas cosas, cuáles son los temas con los que luchamos día con día, ¿verdad? Cuáles son los temas que nos cuestan. Y sabe que hace un tiempo, hermanos, hace unos meses, leía un artículo que me llamó mucho la atención. Porque decía 4 temas, las 4 cosas de las cuales las personas más se avergüenzan al hablar. Decía eso, así se llamaba el artículo, las 4 cosas de las que las personas más se avergüenzan al hablar, es decir, las cosas que no nos gusta hablar. Las cosas que no nos gusta hablar, nos avergüenza hablar de esas cosas. Son 4 temas y los temas eran las luchas financieras, era sobre la sexualidad, era sobre las amistades rotas, ¿verdad? Entre otros temas. Hablaba también sobre la enfermedad, las enfermedades. Y bueno, eran temas a través de los cuales o en los cuales las personas no nos gusta hablar de eso, ¿verdad? Uno de los temas sobre la depresión, ¿verdad? Y yo dije, cuando vi este artículo, yo decía, voy a predicar sobre eso, vamos a hablar sobre eso. Y por eso, como usted pudo ver en las redes sociales o como usted pudo ver ahí en WhatsApp, hoy empezamos una serie de 4 semanas sobre cómo poder hablar de estos 4 temas y qué principios bíblicos podemos encontrar de estos temas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el día de hoy con nuestro primer tema. Usted sabe que siempre tratamos de que sean lo más breves posibles y van a ser 4 semanas de esta serie. Se llama Lo que nadie entiende, y el artículo hablaba de cómo las personas no hablan de estos temas porque sienten que la persona a la que le están hablando no los entiende. Dice, no, pues que no voy a hablar porque no me vas a entender. Oye, ¿por qué no lo hablas con alguien? No, pues porque no me van a entender. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? No lo voy a hablar porque no me van a entender. Él no me entiende, ella no me entiende, o mi familia no me va a entender, o en la iglesia no me van a entender, o en mi trabajo no me van a entender, entonces no lo voy a hablar. Y esto es un pensamiento equivocado, y por eso a esta serie le hemos titulado Lo que nadie entiende. Y vamos a hablar de estos 4 temas: la sexualidad, las luchas financieras, la depresión y cuando perdemos amistades. Son 4 cosas, 4 temas en los cuales la gente no le gusta hablar de eso. Nos sentimos avergonzados, sentimos que no nos van a entender, y yo quisiera que habláramos y nos dejáramos ministrar por la escritura a través de cada uno de estos temas, ¿verdad? Porque queremos de nuevo que las reflexiones en la iglesia sean bíblicas, pero que también sean relevantes, que sean basadas en la escritura, pero que tengan que ver con estas cosas con las que luchamos día a día, cosas de las que o a través de las cuales no
no nos atrevemos a veces a hablar. Y el día de hoy vamos a hablar de las finanzas, hermanos. Vamos a hablar del dinero. Y yo sé que el tema del dinero es un tema picante, ¿verdad? Es un tema que a veces no nos gusta hablar, que nos puede incomodar. Aquí en la iglesia pues hemos sido muy cuidadosos los líderes de no estar hablando o pidiendo dinero, hablando de dinero todo el tiempo. Hablamos de los presupuestos cuando tenemos que hacerlo, porque el tema del dinero es un tema difícil de tocar. Y a lo mejor hoy no vamos a hablar de la ofrenda, sino más de cómo a veces nos avergonzamos de hablar de nuestros problemas financieros, ¿verdad? Déjeme le pregunto, ¿usted alguna vez ha tenido problemas financieros? ¿No? Yo he tenido problemas financieros muchas veces en mi vida, en los momentos que digo, bueno, ¿de dónde vamos a sacar dinero? O debemos dinero. Cuando estaba en México le debía a Coppel y no hallaba cómo pagarle, ¿verdad? Los que son mexicanos saben lo que es Coppel allá en México. Bueno, se nos vienen temas difíciles. Y cuando empecé, ¿sabe que cuando empecé a hablar, cuando empecé a leer textos ¿sabía usted que la Biblia habla mucho de dinero? ¿Sí se ha fijado en eso? La Biblia habla mucho de dinero, hermanos. Y es bien interesante porque a veces en la iglesia no nos gusta hablar temas de los cuales la Biblia habla mucho. Por ejemplo, no nos gusta hablar mucho del infierno y Jesús habló mucho del infierno, ¿cierto? No nos gusta hablar mucho de dinero, Jesús habló mucho de dinero. Entonces, cuando empecé a buscar textos bíblicos sobre el dinero, me encontré como en una paradoja, como en una contradicción, porque había pasajes como Proverbios 30, versículo 8 en adelante, en Proverbios 30, donde dice que si tú caes en la pobreza, fíjate bien, si tú caes en pobreza, la pobreza te va a llevar a perder tus valores. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 30, si tú caes en pobreza, la pobreza te va a llevar a perder tus valores. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues quiere decir que si yo no tengo que comer, me voy a sentir tentado ¿a qué? A robar, a tomar lo que no es mío. Y la Biblia no está justificando esto. La Biblia no está diciendo, bueno, si no tienes que comer, no, pero está describiendo la realidad. Si tú estás en pobreza, vas a tener que hacer, a lo mejor perder tus valores. De nuevo, la Biblia no está animándonos a hacerlo, solo describiendo la realidad. Pero también el Nuevo Testamento dice que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, dice el Nuevo Testamento. Entonces, por un lado, la Escritura nos enseña que no es bueno ser pobres, y no porque querramos, la Biblia quiera que estemos viviendo de manera adinerada, sino simplemente porque por tu paz, por tus valores, no quiere eso. El libro de Proverbios habla mucho de cómo caer en la pobreza no es bueno, pero también en el Nuevo Testamento Jesús dijo, antes de que un rico entre al reino de los cielos, ¿qué? Podríamos meter a un camello por el ojo de una aguja. O sea, es casi imposible que un rico entre al reino de los cielos, lo que decía Jesús básicamente. Dice el Nuevo Testamento, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces dicen, bueno, ¿cómo uno encuentra el balance de no ser pobre para no perder o vernos en situaciones o recurrir a cosas en las que no queremos recurrir, pero a la vez también no dejarnos llevar por el materialismo, por el trabajo y que mi vida entera se vuelva en eso? Déjeme le hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, y diga la verdad, por favor, cuántos de los que están aquí, hermanos, piensan tener hijos, o los que ya tienen hijos, cuántos, otra vez le hago la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí que no tienen hijos dicen, yo quisiera tener hijos algún día? ¿O cuántos de los que ya tienen hijos dicen, a nosotros vamos a tener más hijos? A ver, ¿quién es? ¿Se la mano? Erildo, ¿tú no la alces? Erildo la alzó, ¿verdad? Qué valiente. A ver, ¿quién dice, hermanos, vamos a tener un hijo? Alza la mano sin pena, hermanos. Dice, vamos a tener hijos. Ok. Déjenme, no es para desanimarlo esto, solo me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención, hermanos, una estadística que encontré. Me llamó mucho la atención que dice que criar a un hijo en el estándar más pobre, es decir, sin colegios privados, sin grandes lujos, desde el kinder hasta el high school, ¿sabe cuánto gasta en cada hijo? De nuevo, es de la manera más sencilla, creándolo en las escuelas públicas, dándole lo elemental, sin iPad ni nada de eso. ¿Sabe cuánto se gasta en un hijo? $250,000 por hijo. Desde kinder hasta high school,
gasta $250,000. Entonces, eso quiere decir que si usted piensa tener 2 hijos, en lugar de tener 2 hijos, puedes comprarse una super casa en Germantown. Se ahorra 18 años. ¿Se fijan eso, hermanos? Si usted lo piensa, los que tienen hijos dicen, oh, como cuando entran a la escuela, ay, cómo se gasta, ¿verdad? Cómprales esto y cómprales aquello. Entonces, quizá usted puede creer esto. Dice esta estadística que aquí en Estados Unidos, criar un hijo de la forma más sencilla son $250,000. Entonces, si usted tiene 4 como Ebrildo, después de criarlos va a haber gastado $1,000,000. Va a haber gastado $1,000,000, hermanos, en haber criado a sus hijos. Es muchísimo dinero, claro, estamos hablando de un lapso de 18 o 20 años, pero imagínense el dinero que podemos gastar. Y bueno, hay momentos en los que estamos más holgados, hay momentos en los que estamos más apretados. La realidad de las cosas, hermanos, es que nos cuesta mucho. De por sí, a todos nos cuesta pedir un consejo. De cualquier tema, oye, mira, ¿cómo hago aquí? Pero si es de dinero, nos sentimos más incómodos de hablar de dinero. Y rápidamente déjeme decirle, voy a usar un poco la historia de Job para ilustrarle cada uno de estos 3 puntos. Pero ¿por qué a los cristianos, a los seres humanos, a las personas nos cuesta hablar de nuestras finanzas? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta hablar de nuestras finanzas? ¿Por qué nos cuesta ir con él y decirle, oye, tengo una racha mala de finanzas, o sabes que tenemos años que hemos querido pagar esta deuda y no podemos, o tenemos años queriendo ahorrar y no hemos podido, queremos años tratando de nivelarnos y no hemos podido? ¿Por qué? Y hay 3 cosas, hermanos, que quiero compartir con ustedes, que yo creo que tienen que ver mucho con ese sentimiento de culpa o de vergüenza, no de culpa, pero de vergüenza. ¿Por qué a veces nos sentimos avergonzados de hablar de algunos temas, especialmente de las finanzas? Y en cuanto a las finanzas, hermanos, hay 3 cosas, 3 razones por las cuales a veces nos sentimos. Y yo quisiera que en esta mañana juntos las habláramos, las descubriéramos. O usted las conoce, pero que las reconociéramos y que trabajáramos en ellas a raíz de eso. Pero la número 1 es por esta idea que hay del evangelio de la prosperidad en la fe, ¿verdad? Esta idea que hay del evangelio de la prosperidad. Usted puede decir, yo no creo en el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Bueno, el evangelio de la prosperidad, como usted cree, esta idea que hay en muchas iglesias que predican muchos pastores, es que si usted está bien espiritualmente, Dios le va a bendecir con bienes también. Hay pastores que predican esto y dicen, si usted tiene fe, Dios le va a bendecir con buena economía, ¿verdad? Hay iglesias que hacen noche de empresarios, ¿verdad? Noche de empresarios o tarde de empresarios, y si usted tiene fe, Dios le va a bendecir. Y si económicamente, si usted tiene fe, Dios le va a prosperar. Y eso hace sentir a los que no prosperamos. ¿Cómo nos hace sentir? Que no tenemos que no tenemos fe, o que no tenemos suficiente fe. Y a lo mejor dice, bueno, no, yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero a lo mejor de una manera subliminal o de una manera escondida en nuestro corazón hay algo de esto. A lo mejor en nuestro corazón hay algo de esto que nos dice, bueno, pero yo veo a otros que les va bien, ¿qué estaré haciendo mal? Yo los veo que a lo mejor les va bien porque tienen una relación muy íntima con Dios. ¿Será que yo no tengo una relación íntima con Dios? ¿Será que me falta un poco de fe? ¿O será que me falta mucha fe? ¿O será que estoy en pecado? ¿Será que no me ha ido bien económicamente porque estoy luchando con un pecado y porque no lo he podido vencer? Entonces Dios no me ha bendecido económicamente. Hermanos, y déjeme decirle que si usted en su corazón piensa esto, aunque sea un 1%, aunque sea un poquito, déjenme decirle, hermanos, que es una idea equivocada y que la Escritura no enseña esto nunca, ni siquiera lo insinúa. Nunca hay ninguna insinuación de que una persona con gran fe va a ser prosperada económicamente. La Biblia no enseña eso. Eso enseña la gente, eso enseña algunas iglesias, eso enseñan algunos pastores, pero no la Biblia, hermano. Al contrario, la Biblia enseña cómo los hombres con gran fe son probados fuertemente, ¿verdad? Si no, imagínense, si aplicáramos el principio de la prosperidad a Jesús, que fue crucificado, pues pensaríamos que le faltó mucha fe por haber terminado su vida de esa manera. Entonces, no, la Biblia no enseña esto, hermanos. Yo le decía que iba a utilizar la historia de Job para ilustrar esto, y a Job le pasó esto. Él tenía una gran prosperidad en el Job capítulo 1, y después viene una gran desgracia, se enferma, se mueren sus familiares,
pierde todas sus propiedades y sus amigos lo primero que vienen y le dicen es: Job, lo que tú necesitas es ¿qué? Confesar tus pecados. Porque si todo esto te pasó a ti es porque blasfemaste contra Dios. ¿Qué le hiciste a Dios? Confiésalo. Y Job dice, y Job se mantiene y dice: yo nunca he ofendido al Señor. Algo debiste haber hecho. Y a veces esa actitud de los amigos de Job la podemos nosotros tener con nosotros mismos y decir: algo hice, en algún pecado estoy, ¿por qué no puedo despegar económicamente? ¿Por qué cuando siento que están las cosas mejorando viene otro hueco y otra vez mejorando y otro hueco? ¿Por qué será que estoy en pecado? ¿Será que me falta fe? Hermanos, eso es el evangelio de la prosperidad, y el evangelio de la prosperidad es una falsa doctrina de nuestro tiempo. Número 2, creemos en los méritos. Es decir, pensamos: no tengo suficiente porque no trabajo suficiente. No tengo suficiente, no despego económicamente porque no me esfuerzo tanto como los otros. Y pensamos en eso. Entonces, ¿por qué las personas nos sentimos avergonzados de hablar del dinero? Uno, porque ahí como que la idea de la prosperidad está en nuestro corazón, a veces medio disfrazada. Dos, pensamos que no trabajamos lo suficiente, y quizá a lo mejor hay un lugar para mejorar siempre, para ser más diligentes, para ser más trabajadores, pero a veces nos podemos atormentar, hermanos, pensando: no trabajo suficiente y necesito trabajar más, necesito esforzarme más, y podemos estarnos autocastigando con estos pensamientos. Podemos estarnos, dices tú: bueno, tengo una racha de enfermedades, tengo una racha de accidentes, una racha de descomposturas. ¿Nunca le ha pasado que parece que sus muebles se le ponen de acuerdo? Se le descompone la lavadora, el refri y la secadora. ¿Nunca le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso, hermano. Se ponen de acuerdo y usted dice: bueno, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Será que no soy lo suficientemente responsable? Se le descompone el carro, se le descompone una cosa y otra, y dice: ¿será que no soy lo suficientemente responsable? Y debemos recordar en ese punto que, bueno, la vida sucede, hermanos, la vida sigue, y a veces las cosas truenan, las cosas se descomponen, y a lo mejor, de nuevo, siempre hay un lugar para hacer, a lo mejor para mejorar, pero no podemos autocastigarnos siempre con estar pensando en: no soy lo suficientemente responsable, no soy lo suficientemente trabajador, mira que el vecino mío cómo trabaja y cómo le va re bien, cómo toda su casa está así perfectamente, ¿verdad? Y toda su vida está bien y la mía no, porque me falta esforzarse. Y eso le pasó a Job también. Están los 3 amigos de Job, pero llega uno cuarto, si usted recuerda la historia, llega un cuarto amigo a hablar con Job que se llama Eliú. Y viene Eliú, ¿verdad? Y dice: ¿qué pasó con Job? ¿Por qué está así? ¿Por qué le pasaron todas esas calamidades? Los 3 amigos dicen: no, pues es que no confiesa su pecado, yo creo que algo hizo, está mal, le falta fe y no quiere confesar. Y Eliú dice: no, yo creo que ha sido irresponsable, no se ha esforzado lo suficiente. Y Job se niega y dice: no, yo he sido responsable, pero la vida es así, me tocó esta racha negativa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Leí el otro día algo, hermanos, que decía que aquí en Estados Unidos la gente rica dice que los pobres existen porque no se esfuerzan, y la gente pobre dice que los pobres existen por culpa del gobierno, ¿verdad? Yo creo que ninguna de las dos son totalmente verdad. Tú le preguntas a un rico: oye, ¿por qué crees que hay pobres? Porque no trabaja. ¿Nunca le ha pasado a usted que aquí, usted que vive en Memphis, va manejando y ve a un homeless en la esquina y usted dice: póngase a trabajar? ¿Nunca le ha pasado eso? Pecadores, hermanos, ¿se fijan? Juzgándolo, y no se sabe su historia, ¿verdad? Entonces, claro, a lo mejor dice: a mí me pasa eso todo el tiempo, no, yo se lo confieso, yo veo a una persona así y digo: este se ve bueno como para andar en el ladrillo, ¿verdad? Se ve bueno como para andar en el ladrillo. Quizás sí, y uno tiende siempre a culpar de la pobreza a la falta de esfuerzo. No trabaja, es flojo, ¿verdad? Esa es mi tendencia, hermanos. Alguien que dice: oye, es que no tengo, póngase a trabajar. Deje de ser baquetón, como decimos en México, ¿verdad? Póngase a trabajar. Y a lo mejor mucha gente que no tiene dice: es que el sistema no nos ayuda.
El sistema no nos ayuda. Y yo creo que ninguna de las dos son la verdad total, ¿verdad? A veces el sistema es difícil, a veces nos falta esfuerzo, pero ninguna de las dos es la verdad. Y número 3, y aquí es donde quiero hacer un poco más de énfasis, hermanos. ¿Por qué nos cuesta compartir sobre las finanzas? Y aquí algo muy importante y donde vamos a aprender más en esta mañana, que es: sentimos que nuestra comunidad y aquellos que nos rodean no nos entiende, porque no están en nuestra situación. Sentimos eso, que los que nos rodean no nos entienden. Hay un programa que me encanta, uno de mis shows favoritos, se llama Friends. Y en este show, hermanos, hay un episodio que siempre me da mucha risa. Bueno, todos me dan mucha risa, pero hay uno en donde ellos son 6 amigos. Y hay un episodio en donde 3 tienen dinero para salir a cenar y 3 no. Ese episodio me encanta porque los 3 que tienen dinero para salir a cenar siempre: vamos a cenar a tal lugar. Y los otros 3 van, les da vergüenza decir: es que nosotros no podemos ir a ese lugar. No tenemos dinero como ustedes 3 que sí tienen dinero para ir a cenar allá, ¿verdad? Y nunca dicen que no y siempre van, y cuando llegan siempre piden un vaso de agua o una ensalada pequeña, y los otros llegan y piden porque tienen dinero. Y al final hablan eso, ¿verdad? Y al final los que no tienen dinero se cansan y dicen: ¿saben qué? Nosotros no podemos seguir yendo a cenar con ustedes porque ustedes tienen dinero y nosotros no. Y los 3 que tienen dinero dicen: nunca lo habíamos pensado. Dicen otros: claro, porque ustedes tienen dinero. Y eso para mí es una ilustración perfecta, hermanos, de cómo a veces sentimos que la comunidad que está alrededor, que a veces hasta nuestros amigos, no están en una situación igual a nosotros, y sentimos que no nos entienden. Y aquí es donde todos podemos aprender. Tanto los que sentimos que no nos entienden, como los que sentimos, como los que no entendemos a los que quizá no tienen lo mismo que nosotros. Aquí es donde podemos aprender mucho. Hacer una buena comunidad, aprender a ser la iglesia y aprender a abrazar a nuestra comunidad, siendo sensibles del que tiene más y siendo sensible del que tiene menos. Y aquella persona que se siente incomprendida necesita dejar de sentirse así, porque hay muchas otras personas que están en la misma situación que ellos. Siempre va a haber alguien que está en una situación más abajo que nosotros. Siempre va a haber alguien. No puedo yo ponerme en lo más bajo de la tabla y decir: nadie me entiende aquí, porque aquí yo soy el que tiene menos que todo. Siempre va a haber alguien, hermanos, que está de un lado, y siempre va a haber alguien que está del otro lado. Primero necesitamos aprender a ser una buena comunidad, en donde nos entendemos unos a otros, en donde somos sensibles y somos comprensivos unos con otros. ¿Nunca le ha pasado a usted que cuando usted escucha una situación que le pasó a alguien, usted tiene una opinión y dice: yo hubiera hecho eso y a mí no me hubiera pasado eso? ¿Le ha pasado eso? Yo hubiera hecho eso. Usted tiene una opinión y dice: yo hubiera hecho eso. Hay gente que tiene maestría en eso, hay gente que tiene doctorado en eso, ¿verdad? En siempre tener una opinión de lo que los demás debieron haber hecho, ¿verdad? Y déjeme decirle algo: muchas veces usted puede tener razón, pero decirlo no ayuda nada. Se lo voy a repetir. Cuando usted es de esas personas, o podemos ser de esas personas, que usted dice: yo hubiera hecho eso y eso no me hubiera pasado, quizás sí, pero decirlo no sirve de nada. No sirve de nada. No ayuda. Está comprobado, hermanos. Muchos autores hablan de esto. No sirve de nada para el corazón de la otra persona que usted venga y diga: no, que eso te pasó, yo hubiera hecho esto y esto y eso. A mí me pasa mucho eso en mi cabeza todo el tiempo. Yo tengo opiniones de todo, hermanos. Yo tengo opiniones de todas las cosas que a ustedes les pasan en la vida, y de todas las cosas que me pasan a mí, de todo lo que pasa en mi alrededor. Yo tengo una opinión. Soy yo tengo una opinión de todo. Pero decirle a usted mi opinión no le va a ayudar. Decirle: yo no hubiera hecho eso, yo hubiera hecho esto. Oiga, ¿qué me pasó eso? Claro, yo para qué hace eso, hubiera hecho esto, otro. Decirle eso no le ayuda a usted de nada. Quizá usted es como yo y usted tiene una opinión de todo lo que los otros pueden hacer. ¿Nos ayuda eso, hermanos? No. ¿Sabe qué nos ayuda? Acompañarnos en nuestros sufrimientos, estar presentes en nuestros sufrimientos, ser una comunidad. Es la naturaleza humana, hermanos. Los que saben de esto dicen: es la naturaleza humana tener una opinión de lo que otros pudieron haber hecho.
pero no ayuda mucho, ¿verdad? No nos ayuda mucho, hermanos. Cuando nosotros exploramos, y esto nos puede pasar con las finanzas. ¿Sí? Decimos, yo no quiero hablar de esto porque no me van a entender. Juan no me va a entender. O el hermano no me va a entender. Saúl no me va a entender. Saúl vive de sus riquezas, ¿verdad? De todas sus rentas. No me va a entender Saúl. O el hermano no me va a entender. O fulano no me va a entender. Entonces pensamos eso. Y los que somos comunidad, hermanos, necesitamos bajarle al juicio y a nuestras opiniones y en lugar de decir, claro, yo hubiera hecho eso. A veces tenemos como la necesidad ontológica, como existencial ya nuestro ADN, de tener que decirle a la gente, es que eso no era así. No, está bien, a lo mejor no era así, tiene razón. No sirve de nada que usted lo diga. ¿Sí me sigue? No sirve de mucho que usted diga, es que no esto debe ser así. Yo lo pensé desde el primer momento. Está bien, hermano, está bien, pero no sirve de nada eso. Lo que nos sirve es acompañarnos en nuestras aflicciones. Muchas veces yo he tenido tengo ganas de decirlo, oye, pero es que eso desde el principio se veía mal. No nos ayuden mucho, nos ayuda más a ser una buena comunidad. Y hay un texto de esto que me encanta y que se lo quiero leer. Y quiero que lo lea conmigo si trae su Biblia en la segunda carta a los Corintios. Estamos ya por terminar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Fíjese lo que dice a partir del verso 3. Bendito sea el Dios y Padre. Segunda carta a los Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Mire cómo le llama Pablo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pablo lo describe como Padre de misericordia y Padre de consolación. 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué, hermanos? Los que tienen ahí su Biblia, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, me encanta la teología de este versículo 4, me encanta la enseñanza de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, Dios le ha consolado, ¿para qué es, hermanos? No es para que usted diga como algunos cristianos, es que soy consentido de Dios. Cristianos que decimos eso, es que Dios me consiente tanto. Dios no quiere que tú seas su consentido, hermanos. Hay un malcriado de Dios. Dios no quiere malcriar a sus hijos. Dios quiere bendecirte, consolarte, para que tú ¿qué? Dígalo, para que usted ¿qué? Consuele a otro que lo necesite. No para que usted venga y le diga, claro, yo lo sabía, usted debió haberme escuchado. No, para que usted consuele. Así como usted se equivoca y Dios viene y le consuela, necesitamos consolar a los demás. Necesitamos aprender a ser una buena comunidad. La iglesia debe ser rica en juicio, perdón, no debe ser rica en juicio, sino en consolación. Si ya se le olvidó todo lo que le dije, no importa, acuérdese de esto. La iglesia no debe ser rica en juicio, sino en consolación. La iglesia no puede ser el lugar en donde yo vaya y comparta mis quebrantamientos y la gente diga, claro, pues te pasó eso por cómo eres. No puede ser la iglesia no puede ser el lugar en donde siempre va a haber alguien que me quiere recordar, es que eso no es así y que tiene como la necesidad de decirlo. Eso no es consolación, eso se llama avergonzar. Eso te lo dije, no nos ayudan mucho, a lo mejor tienen razón, pero la iglesia debe ser rica en consolación y no en juicio. No sé usted, hermanos, pero yo, cuando le cuento algo a alguien y me dice eso, yo nunca le vuelvo a contar nada a esa persona. Cuando yo le cuento algo a alguien, le digo, oye, ¿sabes qué? Me endeudé de esta manera y no quiero que me dé por mi lado, pero me dice, claro, es que yo lo vi desde el principio, sino alguien que me acompañe. Cuando recibo esa respuesta, yo no tiendo a no contarle a esas personas. Yo creo que a nadie nos gusta recibir el juicio innecesario, sino la lección que nos acompaña con amor. Pablo lo dice y me encanta este versículo, subráyelo ahí y léalo. Si ustedes, esas personas que siempre le quieren dar su opinión a alguien, subraye el versículo y léalo todos los días, ¿verdad? Así como Dios me consoló, yo necesito consolar a otros, ¿verdad?
Entonces necesitamos ser una buena comunidad, hermanos, donde los otros se sientan confiados de hablar de las cosas con las que luchan, como las finanzas. Y también, si usted piensa que nadie ha pasado lo mismo que tú y que nadie te entiende, yo quiero darte un ejercicio para que hagas. Cuando tú estés en el día y digas, oye, estoy bien cansado, trae a tu mente las personas que tienen un trabajo más fuerte que tú. Yo lo hago de verdad, hermanos. A veces llego a mi casa reventadísimo y cansado. Yo trabajo con gente todo el día y a veces llego muy fastidiado. Lo único que quiero ver es a mi gato. Y recuerdo, digo, mi hermano y mi hermano tienen, muy probable que estén 10 veces más cansados que yo. Me acuerdo que Alirio en su trabajo siempre tiene peligro de explotar en cualquier momento. Así, ¿no? Y eso, hermanos, de verdad nos debe ayudar. Yo no puedo ensimismarme en mi negatividad. No puedo. Porque me va a costar encontrar consuelo. Cuando se sienta que no tiene suficiente dinero, va a encontrar miles de personas que tienen menos que usted. Miles de personas que tienen miedo de usted, menos que usted. Siéntase agradecido. Siéntase agradecido también. Cuando usted no le pueda comprar a sus hijos ciertas cosas que otras personas sí pueden, recuerde cuánto más tiene usted que muchos otros. Siéntase agradecido. Hermanos, yo estoy seguro que hay decisiones financieras que usted ha tomado y que dice, no debía haber hecho esto. ¿Alguna vez le ha pasado eso? No debí comprar esto, no debía haber hecho esto. Y eso ya no lo puede cambiar. No lo puede cambiar. Lo que sí puede hacer, y yo quiero invitarle en esta mañana, es a que ponga su futuro financiero en las manos del Señor. Usted ya no puede cambiar lo que compró, lo que no compró. Hay cosas que yo compro que digo, esto yo no lo necesitaba, ¿para qué lo compré? Porque tomé una mala decisión, le presté a alguien que no debí, me endeudé de una manera que no debía. Ya no puede cambiar eso. Lo que sí puede hacer usted, y es la invitación de esta mañana, es que ponga sus finanzas en manos del Señor de aquí en adelante. Que ponga sus finanzas en manos del Señor y que se anime a hablar sin vergüenza, sin pena de estas cosas. Déjame decirte, hermano, en esta mañana, yo sé que no todos estamos en el mismo lugar financiero el día de hoy, pero si tú estás en una racha difícil financiera, déjame decirte que esa racha va a pasar y el Señor al final de cuentas quiere darte la victoria, no de una manera de la prosperidad, pero el Señor te quiere acompañar y como iglesia queremos acompañarte también en tus luchas. Si tú dices, lo que nadie entiende es mis finanzas y mis luchas, déjame decirte que queremos ser una comunidad en la que te sientas cómodo y animado a hablar y que sepas al final de cuentas que el Señor tiene tu vida y tu familia en tus manos y debemos descansar en eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar juntos en esta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos.